9 de la mañana con 6 minutos y en medio de la guerra en Medio Oriente, también del debate sobre la sostenibilidad del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO, las presiones fiscales que enfrenta nuestro país, surge la pregunta de qué tan viable es mantener este sistema que por años ha amortiguado la volatilidad internacional del petróleo, el tipo de cambio también. Y para entender mejor esto, la implicancia de eliminarlo, cómo podría afectar variables tan sensibles como la inflación, conversamos con el economista Jorge Germán, quien analiza, por supuesto, estos efectos económicos. Jorge, bienvenido a Mercado Central. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Joyce. Vamos a partir por lo más simple. ¿Cómo definiría de manera simple qué es el MEPCO y cuál es su función principal también en nuestra economía? Mira, el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, es un instrumento que permite mitigar las alzas de los combustibles a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, ahora que en estas últimas 4 semanas el precio del petróleo aumentó de forma considerable desde los $68 el barril que estaba a comienzos de febrero hasta los $114 el barril que se está transando ahora en los mercados internacionales. De alguna manera lo que hace el MEPCO es ir traspasando lentamente esas alzas a nivel internacional y después cuando bajan también empieza a traspasar lentamente esas bajas para compensar el uso de los recursos. El punto está que cuando uno mira en el largo plazo, los últimos 6 años, el funcionamiento del MEPCO, lo que vemos es que hoy día está deficitario. Y es principalmente porque en el 2022, con la guerra de Ucrania y Rusia, se utilizaron 1.500 millones de dólares. En su momento, ¿qué problema buscaba solucionar el MEPCO cuando se crea? Mira, todo esto empieza en 1991, cuando el ministro de Hacienda era el señor Alejandro Foxley. Estábamos con los conflictos de Medio Oriente con Irak y ahí se crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que básicamente era un subsidio a los combustibles en general y que ese subsidio iba disminuyendo en el tiempo a medida que el fondo se iba acabando. Después, por ahí por el 2005, a propósito del huracán de Katrina, el ministro Ezaguirre creó el FEPCO, ¿ya? Que fue una variante del primer fondo, el FEP. Después el ministro Larraín en Piñera 1 creó el CIPCO, que lo que hizo ahí fue una novedad que hizo que el impuesto específico a los combustibles fuera variable. Entonces al final lo que amortigua el alza de los precios internacionales es en este momento una baja del impuesto específico a los combustibles. Y ese mecanismo se llamaba el CIPCO, que después fue reemplazado con algunos cambios por parte de Alberto Arena, el ministro de Hacienda, en el gobierno Bachelet II. ¿Ya? Y ese es el instrumento que básicamente tenemos hoy día, con un par de modificaciones que hizo el ministro Marcel en enero del 2023. Pero básicamente busca eso, desde la historia de nuestro país, desde el comienzo de los 90, que tenemos estos mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles, porque de alguna manera es bien sensible en el bolsillo de los consumidores, sobre todo el diésel, con los camioneros, ¿ya? Que han estado siempre detrás en estos instrumentos. Entonces es algo que llevamos mucho tiempo acá. Y hasta ahora, ¿qué tan efectivo desde su punto de vista ha sido en la regulación de la volatilidad de los precios del combustible? No, mira, ha sido bastante efectivo en esta coyuntura actual, porque, por ejemplo, esta semana está evitando el MEPCO que la gasolina suba alrededor de 270 pesos, que no deja de ser ese monto, y en el caso del diésel son 470 pesos, ¿ya? Está actuando mucho más fuerte en el diésel que en la gasolina, y en ese sentido, por ejemplo, hoy día la gasolina, las bombas de benzina en la región metropolitana en promedio están en 1.169 pesos con MEPCO, y sin MEPCO estaría en 1.437 pesos. Después, es bien también, relevante el cambio. Claro, y el diésel hoy día está bajo los 1.000 pesos, el litro, está en 932 pesos promedio en Santiago, la región metropolitana, y sin MEPCO estaría en 1.400 pesos. Entonces claramente está amortiguando, pero no es gratis.
No, pero ¿cuáles, por ejemplo, han habido costos fiscales asociados al MEPCO en los últimos años? Sí, en la guerra de Ucrania-Rusia, Ujú, al principio se suponía que iba a ser una guerra rápida y todavía vemos que está el conflicto. O sea, claro. desde marzo del 2022 que comenzó, todavía sigue ese conflicto. Al principio se pensaba que iba a ser rápido y que los precios del petróleo que llegó a los $120 el barril y después empezó a disminuir lentamente, iba a caer rápidamente cuando llega a los 120 y lo que vimos es que estuvo casi todo el año con precios altos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? El MEPCO se utilizó a plena capacidad y se utilizaron 1.500 millones de dólares. Ese MEPCO originalmente tenía un monto de uso como una cuenta nacional de 500 millones de dólares. A mediados del 2022 se ocupó, Marcel tuvo que ir al Congreso, aumentó ese monto. Después, a finales de diciembre del 2022, se volvió a copar ese monto y en enero lo que hizo fue aumentar esta cuenta nacional de uso a 1.500 millones de dólares, que es básicamente lo que se utilizó el 2022. Desde el 2023 hasta ahora ha sido al revés. Ha sido favorable en términos de mayor recaudación por parte del MEPCO de 600 millones de dólares. Entonces tenemos, el 2022 se ocuparon 1.500 y a la fecha se han utilizado, tenemos a favor 600 millones de dólares. Entonces, en términos netos son como 900, ¿ya? Pero lo que hizo Marcel, que fue una pillería, que fue en su momento criticado por el Consejo Fiscal Autónomo, es que reseteó el sistema, esta cuenta nacional la reseteó en enero del 2023 y ahí partió de cero en adelante. Entonces, desde el punto de vista de ese proyecto de ley, hoy día el MEPCO tiene a favor 600 millones de dólares de mayor recaudación durante los últimos 4 años, ¿ya? Entonces, en base a esta cuenta nacional de los 1.500 millones de dólares que se pueden usar, tiene bastante amplitud para varios meses más, incluso hasta finales de año. El punto está que en la situación que estamos hoy día, con una estrechez fiscal relevante, ¿cierto?, que el gobierno lo ha dicho y académicos, economistas también han mencionado que las finanzas públicas están bastante estrechas, es que el ministro Quirós llega al gobierno y encuentra de que la semana pasada el MEPCO implicó 46 millones de dólares, según mis cálculos, de recursos fiscales. Esta semana que viene, porque la considero desde hoy día jueves hasta el próximo miércoles, son 96 millones de dólares. La última semana de marzo van a ser como alrededor de 90 millones de dólares de uso del MEPCO. En total, solamente en marzo van a ser 230 millones de dólares de uso de recursos. Entonces, es comprensible la preocupación, yo entiendo su preocupación, por lo cual se ha mencionado que se quiere modificar este mecanismo para que utilice menos recursos fiscales, dado que las finanzas públicas están demasiado estrechas. Estamos conversando con Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores. Jorge, también me gustaría ahondar en se ha puesto sobre la mesa que podría eliminarse el MEPCO. ¿Cuáles serían los impactos inmediatos si es que se eliminara? Mira, yo, para serte franco, creo que no lo van a eliminar. Ya. Sí, una modificación. Claro, porque eliminarlo sería un error político garrafal y también haría pelear a la misma derecha, a los mismos partidos que componen hoy día el sector de la derecha. Lo haría pelear en el Congreso, Uh-huh. ¿ya? Cualquier eliminación o modificación tiene que pasar en el Congreso, entonces ahí tiene que darse el debate al respecto. Yo creo que no lo van a eliminar, por lo que te digo, políticamente es como hacerse un harakiri, Uh-huh. ¿ya? Como dirían los japoneses, políticamente. Entonces lo que van a hacer es modificarlo. Y ahí en la modificación lo que se puede hacer es que las alzas se traspasen semana a semana y no cada 3 semanas, como en el actual MEPCO. Y por otro lado, ampliar la banda en el sentido de que se traspase semana a semana no 6 pesos como era el MEPCO original, sino que tal vez 12 pesos,
como era el CIPCO antiguamente. Ya. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿podría aumentar la frecuencia o la magnitud de las variaciones semanales? Efectivamente. Entonces, al ampliar la banda y hacerlo semana a semana, tú podrías ampliar el traspaso semana a semana en nuestro país, y eso obviamente ocuparía menos recursos públicos. Pero al final, mira, este es un tema que siempre sale recurrentemente en todos los gobiernos de todos los colores políticos, este tema de los combustibles. Y gobiernos de izquierda, de derecha han modificado este mecanismo. En el gobierno de Piñera 1 se creó uno nuevo, que era el CIPCO. En el gobierno de Bachelet 2 se creó el MEPCO, ¿ya? Entonces es un tema que es bien transversal. ¿Por qué? Porque los combustibles es bien sensible para el bolsillo de las personas. Y a nivel político, cuando sube mucho el precio de los combustibles, siempre existe la presión de los legisladores de hacer algo al respecto. Claro, y en esa línea, por ejemplo, ¿qué grupos o sectores serían los más afectados? O sea, hoy día, en términos La verdad es que nos afectaría a todos también, de alguna manera. Sí, o sea, afecta, por ejemplo, el diésel afecta principalmente a los camioneros, el transporte, pero indirectamente al final afecta a todos los consumidores, porque la logística es parte de los servicios de la producción de muchos bienes, ¿cierto? Y la gasolina también afecta al bolsillo directo de los consumidores, pero también hay otro combustible que es el queroseno, la parafina, que en las últimas 2 semanas ha aumentado 200 pesos. Hoy día, si uno va a la bomba de bencina, puede observar de que de todos los combustibles que tenemos en nuestro país, el más caro, incluso por sobre la gasolina, es el queroseno, ¿ya? Está como en 1.400 pesos. Y efectivamente eso afecta al bolsillo de los abuelitos, principalmente, de gente vulnerable, que se calefaccionan con parafina, y el gobierno dijo que se iba a hacer cargo de eso. La parafina está en otro fondo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, porque como no tiene impuesto específico, se le entrega subsidio. ¿Ya? Porque recordemos que el MEPCO lo que hace es que el impuesto específico a los combustibles sea variable. Como el queroseno no tiene impuesto específico, está en este Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que hoy día ese fondo tiene $5 millones y el gobierno ha dicho que va a ampliar ese monto para que el FEP amortigüe las alzas en el invierno, que todavía falta por lo menos 1 mes y medio, ¿cierto?, cuando la gente empiece a utilizar queroseno para la calefacción. Y en esa línea de los afectados, también se ha relevado en la prensa sobre el valor de la UEF. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la UEF aumenta con la inflación, ¿cierto?, mes a mes. Y, por ejemplo, en el mes de marzo, las alzas de los combustibles que vamos a ver ahora en marzo debería implicar un aumento de la incidencia de los combustibles en el IPC de 0,1 puntos porcentuales. Es decir, si el IPC proyectado era 0,5 antes de este conflicto, con las alzas de los combustibles que hemos visto, va a ser 0,6. ¿Ya? O sea, en vez de 0,5 mensual, 0,6. Ese es el 0,1 punto porcentual de diferencia que he explicado por los combustibles, solamente en marzo. Sí, se puede acercar el micrófono, por favor. Ya. Pero también hay que tomar en consideración hacia adelante que no solamente los combustibles suben de precio, sino que también va a subir el costo del transporte, el transporte marítimo, los fletes, que van a incidir en los bienes importados. También ya estamos viendo que los precios de los pasajes de avión van a empezar a subir. También vemos que van a empezar a subir el valor de los plásticos que están hechos con petróleo, y también los fertilizantes, ¿ya? Que utilizan gas. Y Qatar es un país importante en la producción de fertilizantes y ha generado problemas principalmente en los países asiáticos. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ir viendo es que poco a poco se va a ir sintiendo cada vez más este conflicto en el IPC. Entonces, al final, ¿esto qué te demuestra? De que Irán lo que ha buscado es que este conflicto bélico se transforme en un conflicto económico. ¿Por medio de qué? De aumentar los costos productivos de las empresas, que aumente la inflación, que eso repercuta en una desaceleración de la economía global,
y a partir de eso empieza a generarse una presión internacional sobre Estados Unidos e Israel para que termine este conflicto, porque al final es un conflicto que desde el punto de vista económico está perjudicando a todos los países del mundo, y qué mejor ejemplo el caso de nosotros, que a propósito de este conflicto, el gobierno va a utilizar en marzo alrededor de 233 millones de dólares en recursos por el MEPCO. Entonces, este conflicto no ha sido gratuito, ha tenido costos en las economías de todo el mundo y el mejor ejemplo es el nuestro. Estamos conversando con Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores. Jorge, si consideramos que el MEPCO ya está absorbiendo estas alzas tan significativas entre los 200, los 300, 400 pesos, dependiendo, ¿cuánto margen real le queda a este mecanismo si el conflicto en Medio Oriente se intensifica? Mira, o sea, al MEPCO hoy día como está funcionando, y esta cuenta nacional prácticamente no está utilizada, le quedan muchas semanas para seguir funcionando. Uh-huh. Pero ese no es el punto es que hoy día en una situación de estrechez fiscal, el punto es en qué utilizar los recursos fiscales. O sea, llevamos 2 años con ingresos sobreestimados, que llevó prácticamente a duplicar el déficit fiscal el año pasado. Originalmente se pensaba que en el 2025 el déficit fiscal iba a ser en torno al 1,5% del PIB y terminó siendo 2,8% del PIB, ¿ya? Casi se duplica. Entonces, en ese contexto, que también tú estás viendo que el gobierno está haciendo un ajuste importante del gasto público, están hablando de 4.000 millones de dólares este año, que representa un 1% del PIB, y equivale a alrededor de un 4% del gasto total fiscal. En ese contexto, entonces, aparece este tema del MEPCO, que ocupa recursos que podrían ser utilizados en otras necesidades como educación, seguridad pública o salud. ¿Podría, por ejemplo, un impuesto variable al combustible ser una opción sostenible? Sí, o sea, podemos seguir con un mecanismo como el MEPCO, pero no tan beneficioso como hasta hoy día. O sea, yo te podría decir que, en base a mi experiencia, de todos los sistemas que hemos tenido, el FEP en los 90, el FEPCO el 2005, el CIPCO el 2011, el MEPCO el 2014 hasta ahora, el actual MEPCO, con las modificaciones que le hizo Mario Marcel, es el que más beneficio le está dando hoy día a los automovilistas y los camioneros. Ya, o sea, uno podría decir el MEPCO actual es el que más regalonea el bolsillo de los consumidores, de los camioneros principalmente, ya, o sea, el mejor mecanismo actual es este. Entonces, en ese sentido, en base a la estrechez fiscal que estamos viviendo, es posible dar un pie atrás y volver a mecanismos anteriores en que permitían un traspaso mayor de la alza del petróleo internacional sin utilizar tantos recursos públicos. Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores, muchas gracias por esta educativa conversación e interesante. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Joyce, por la invitación. Hasta luego.